son diferencias de perspectivas estratégicas que se dan en el marco de la unidad. Pero el problema, Marcelo abrió una ventana ahí por una discusión que para mí es de fondo, que es muy interesante, que es neurálgica, que tiene que ver con el rol histórico del movimiento sindical y cómo se encarna, cómo se enriela ese rol en el proceso social concreto. Hay compañeros que levantan la tesis del bloque social y político de los cambios, y otros compañeros levantamos la tesis de la independencia de clase. ¿Y qué significa la independencia de clase? ¿Que los militantes no puedan tener su partido político o tener su simpatía y votar y militar dentro de un partido? No, no significa eso. ¿Significa que no podemos tener coincidencia con algún partido político? No, por supuesto que no significa eso. ¿Significa que no podemos hacer cosas juntos? No, no significa eso. La independencia de clase significa, primero, la autonomía política de la toma de decisiones del movimiento sindical, pero además que la mentalidad con la que pensemos la decisión responda a nuestros propios intereses de clase. En esa perspectiva, yo problematizo cuestiones de la conducción de los compañeros, pero no porque esté en una posición de comodidad, porque a mi entender, y esto para abrir polémicas interesantes, ¿no? Desde esa perspectiva lo hago, los que terminamos pagando la unidad somos las minorías, porque las minorías, las que actualmente somos minoría, tenemos que, a pesar de que no nos gustan las decisiones, las militamos. Nosotros perdimos la decisión de la LUC y no era por un tema de simpatía, de que me simpatizaba más, yo entiendo que es una palabra que salió ahí, pero no era un tema, era una cuestión de análisis político, de por qué había que ir contra toda la LUC. Porque lo que estaba en discusión, además del articulado, es una concepción de la democracia. Está bien que tengamos leyes de urgencia que tienen dos problemas que son centrales desde el punto de vista democrático. Primero, no está delimitada la urgencia. En la ley de urgencia trataba el tema de los chorizos caseros. ¿Está? No está delimitada la urgencia. Segundo, si el Parlamento no vota la ley se vota sola. Es de aprobación compulsiva. Entonces, no podemos permitir que ningún gobierno utilice leyes de urgencia con esos dos mecanismos. Por eso no es un tema de simpatía, un tema de análisis profundo de qué es la democracia y cómo se ejerce la democracia. Pero además porque entendíamos que el movimiento sindical debía imponerle condiciones a las fuerzas políticas que estuvieran de acuerdo en la oposición al gobierno y no la fuerza política imponerle condiciones al movimiento social. Porque desde el punto de vista de la intersocial, ir por los 135 artículos y no ir contra todo el alumno salió caro, porque la intersocial amplia se dinamitó. Esa es la realidad. Y ahí no tenemos que hacer una autocrítica sana. Pero perdimos ahí un gran instrumento que hay que reconstruir y que vamos a trabajar juntos en unidad para reconstruirlo, que es la intersocial amplia. Y con respecto al tema de las multinacionales que decía Tamara, yo totalmente de acuerdo. Ahora, cuando llevamos al PIT-CNT la discusión, que lo llevó SINTEP, una discusión que se dio, que preparamos talleres, que se trató de hacer con mucha amplitud, que se llevaron compañeros y compañeras del ámbito de la economía, del ambiente, de la universidad, del derecho, para preparar el debate de la mesa representativa, un proceso muy serio, para discutir el acuerdo entre Presidencia de la República del gobierno del Frente Amplio con la multinacional UPM, que es extractivista por excelencia, ¿no? Los compañeros acá presentes votaron a favor de refrendar, tengo acá el acta, votaron a favor del convenio o de entender que el convenio contribuía a la diversificación de la matriz energética y demás. Un tercio de la mesa, que yo integro, votó en contra. ¿Por qué? Porque la independencia de clase ahí era fundamental, porque si UPM hubiera sido con este gobierno, yo no sé si lo hubiéramos apoyado. No sé, me queda la duda. Entonces, ¿a qué va esto? La independencia de clase, ¿qué significa? Que es mejor tener un gobierno progresista a un gobierno realista, no cabe la menor duda. Pero el gobierno progresista es un gobierno policlasista y el movimiento sindical es un movimiento clasista. Entonces, cuando tiene que ponerle límites a los gobiernos progresistas que hacen cosas a favor del capital, tenemos que ponerle límites y tenemos que decir por acá no es. Y no es solo una cantidad de contar paros, los paros que hice, es una cuestión de orientación estratégica. Durante los progresismos, el salario real aumentó un 55% en promedio. Recuperamos los trabajadores y las trabajadoras el poder de compra que habíamos perdido previo a la crisis del 2002-2003. Eso es indiscutible. Yo voy a los CAIF, porque es parte de mi sector, y los CAIF que se abrieron antes del gobierno del Frente Amplio parecían del tercer mundo. Y los CAIF que se abrieron durante el gobierno del Frente Amplio parecen de Finlandia. Pero salís del CAIF y volvés a estar en el tercer mundo en el sentido de en qué condiciones vive nuestra gente en los barrios periféricos. Entonces,
¿Qué pasó? La estructura pesada de la acumulación de capital no la tocamos. Y ahí el movimiento sindical tendría que haber estado poniéndole límites, porque si no el progresismo termina jugando para la acumulación de capital y no para modificar el patrón de acumulación. Otra discusión que perdimos, estratégica, la diversificación de la matriz energética. Todos hablamos de lo bueno que es tener energía limpia. Te voy a interrumpir, porque tiraste demasiados temas. Claro. Me sacaste la amarilla. Exactamente. Claro, pero mirá Te eso. saqué la amarilla, porque tiraste muchos temas. Bueno, gracias. Yo creo que la generosidad... No, ahí venía la compañía, el corporativismo masculino no funciona. Exactamente. Puso masita y pascualina. Digo, hay que mirar toda la cancha. Ahí está. No, bueno. Te voy a interrumpir. Sí, bien. Porque creo que tienen que participar sobre esos ejes que se pueden replicar también en el Congreso, que está vinculado con, ¿no? Digo, decir, los cambios sociales, como, ¿no? Digo, decir, como se planteó, o por otro lado la independencia de clase, la preparación de la sociedad uruguaya, la UPM sí, UPM no, digo, decir, bueno, ahí hay como, no sé, Martín, ahí Marcelo. Es una discusión esta que es parte casi central de la discusión y de los planteos de las distintas corrientes que estamos dentro del PCNT. Nosotros planteamos que los gobiernos progresistas, creo que en eso coincidimos todos, en el análisis de que mejor un gobierno progresista que un gobierno de la coalición que tenemos planteado hoy. La política de basar casi toda la economía en la inversión extranjera con grandes exoneraciones para que se instalen en Uruguay es una política que es a corto plazo y que no va a dar grandes dividendos a largo plazo. Los gobiernos progresistas hicieron una conciliación de clase, sí, apuntando a los trabajadores en muchos de los casos, con el tema salarial. Los públicos lo estamos viendo y los privados también, está pasando en el Consejo de Salario. Los públicos llevamos un 11% de salario real perdido en lo que va de gobierno, y el gobierno no plantea cómo va a cumplir la propia ley que votó en el Parlamento para que se dé esa recuperación. Entonces, volvemos un poco a lo que dije al principio, la discusión de cómo generamos empleo, de cómo apoyamos y nos insertamos en la sociedad. Hoy, en las situaciones más complicadas que tiene la sociedad, el movimiento sindical está insertado, sea por las distintas vías de solidaridad que planteamos los sindicatos, pero también tenemos que tener una mirada de la clase media uruguaya de que hay que generar condiciones para vivienda, condiciones para avanzar en la educación, que hoy el gobierno es un palo atrás de otro hacia los compañeros de la educación y sin planteos de cambios que mejoren la situación de las condiciones laborales y la situación de la educación. Hoy la mayoría de los trabajadores afiliados al PCNT están en la situación de que no puede acceder a una vivienda. Los jóvenes, esto que planteamos, de 14.000 pesos es imposible, pero también tenemos una gran franja de trabajadores que tiene capacidad de pago, no tiene capacidad de ahorro, todo lo vuelca al mercado interno. Entonces, para los planes de vivienda, para todo, o sos muy rico o no sos lo demasiado pobre para acceder. Entonces hay una franja que eso, el movimiento sindical la debe tomar como propia también, sin descuidar toda la acción en los más jodidos que, como lo decíamos todos hoy, el PCNT no es solo salario y condiciones laborales, sino que intentamos cambiar la sociedad y lo hacemos en territorio y muchas veces sin que se vea eso. Pero la discusión de la clase media uruguaya, que es la mayoría de la masa afiliado que tiene el Uruguay en términos de ingresos, nosotros nos sentimos clase obrera, la pertenencia a la clase, pero hablando en términos económicos, la mayoría es clase media, no puede acceder a necesidades básicas y que nadie regula el mercado. Se había planteado distintas regulaciones de los alquileres que suben en la oferta a la demanda y no se alquilan para que suba el precio y demás situaciones que conocemos, y eso lo sufre todo el trabajador que muere en los alquileres. Marcelo. Bueno, sobre dos cuestiones. Aunque se puede contrastar en parte, no me animo a contrastarlo del todo porque coexistieron dos campañas de recolección de firmas. Una, que con el mismo fundamento de la restricción democrática de meter todo un proyecto de país, un ferrocarril de casi 500 artículos, en el estrecho formato de urgente consideración que ni siquiera el Parlamento puede debatir, menos los movimientos sociales, digamos,
se recolectaron firmas para que el pueblo decida sobre toda la ley de urgente consideración y sobre 135 artículos. Es decir, hay algún elemento allí, pero en cierta medida también es contrafáctico, es decir, porque si hubiera habido uno solo, capaz que es distinto. Pero yo creo que hubiera sido un error estratégico si nosotros hubiéramos adoptado la decisión de ir a cuestionar el conjunto de la ley de urgente consideración. Y principalmente por lo siguiente, por eso hablaba de firmeza estratégica y de principios y flexibilidad táctica. Tú cuando emprendés una batalla compleja, también tienes que asegurarte de cuáles son las fuerzas que potencialmente implican esa batalla. Yo quiero decir, al principio, me pueden corregir los compañeros si esta es una percepción equivocada, pero te podría decir que hasta casi en el movimiento sindical era minoritaria la posición de ir al referéndum. Lo mismo conversé yo con organizaciones sociales muy hermanas nuestras que decían, pero está brava, mirá que está compleja. Es decir, no era una hipótesis baladí, era una hipótesis plausible que miraba el conjunto de las dificultades. Si nosotros no hacíamos a priori el esfuerzo porque se aglutinaran amplísimas fuerzas en la batalla, teníamos gran parte de la batalla comprometida. Por eso yo creo que en realidad le pegamos en el clavo desde el punto de vista táctico y no pagamos tributo a nadie, porque la iniciativa la tomamos nosotros, no le pedimos permiso a nadie, ¿no? Ahí vamos a la otra discusión que me parece absolutamente pertinente. Pero hay que adoptar definiciones, ¿no? Yo entiendo por independencia de clase un proceso sumamente complejo de emancipación de las formas de sentir, pensar y vivir de la clase trabajadora con respecto a cómo se liberan y se emancipan de la ideología del capital, de la ideología burguesa. Cuando sostengo esto desde un punto de vista de clase, me refiero en el campo sindical, que no es la única expresión del movimiento obrero, a la autonomía con que el movimiento sindical debe tomar sus decisiones y a la autarquía, es decir, a cómo se organiza el movimiento sindical como le venga en gana, digamos. Pero cuando me refiero a esto con respecto al conjunto de las formas de organizarse del movimiento obrero, yo tengo que poner otras consideraciones arriba de la mesa. El segundo congreso de la CNT resolvió, puede haber sido equivocada la resolución, se generó la perspectiva de un poder democrático avanzado, dice la resolución del congreso del PCNT. Es decir, ¿a qué se refiere? A una perspectiva directamente política. Entonces yo creo que los compañeros, o sin nombrarlo a los compañeros, el concepto que desarrollan, comete el error de establecer que quien piense que existe potencialmente un bloque histórico alternativo al orden de cosas que sucede, paga tributo de hipotecar su independencia de clase. Y para mí, es decir, es todo lo contrario. Por los mismos términos y categorías con que nosotros razonamos objetivamente, no es un problema de superestructura o de tal o cual partido, son cuáles son las clases, sectores y fracciones de clase afectadas en este momento del capital y cómo se expresan desde un punto de vista social, desde un punto de vista productivo, porque hay cooperativas que están ahí, desde un punto de vista cultural, porque hay teatro, y desde un punto de vista político partidario. Y bueno, nosotros sí consideramos que para que el movimiento obrero pueda avanzar en sus propósitos, debe unir a todo el pueblo, manteniendo su independencia, del mismo modo, y termino con esto, para que no me corte mi tocaya, del mismo modo que nosotros nos opusimos a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, criticamos el TISA, criticamos la política macroeconómica de los gobiernos progresistas. En vez de una negociación burocrática administrativa de 4 sentados en una oficina del Ministerio de Trabajo, promovimos una línea de movimiento de masa en los consejos de salario. Es decir, yo estoy convencido que hay un bloque histórico alternativo al bloque de poder. Ellos también funcionan como bloque social y político. Está la asociación rural y está el herrerismo, para poner un ejemplo. El actuar en función de eso no significa perder independencia de clase, para nada, al contrario diría. Claro, lo que no puede ser, y eso hay que tener un ojo cuidadoso, es furgón de cola. Es decir, creo que el movimiento sindical en realidad ha tomado la iniciativa. Mismo Sanguinetti no dice más que el PCNT es el brazo social del Frente Amplio, dice al revés.
dice que muchas veces el Frente Amplio es el brazo político del PCNT. Entonces, a mí no me duelen prendas en eso, me parece que es una discusión pertinente y ojalá que el Congreso profundice al máximo en esto. ¿Tamara? Sí, yo lo comparto en realidad. Y ahí no quiero que me envíe porque ya se estuvieron burlando, somos de corrientes diferentes, pero tenemos una alianza que es muy linda en un montón de sentidos. Con Somarúa No. tenemos de ventaja. Uno por una corriente, uno por otra y dos por la otra corriente. Qué atrevido que es. ¿Y si hacemos una sola? Es por una cuenta. Bueno, ahí podemos negociarlo acá. Veamos, Ulises. No, comparto, y en realidad acá hay otra cuestión que tiene que ver que no solo se iba a la discusión en el bloque social y político de los cambios, sino que parte de la discusión tenía que ver con que si habían dos proyectos de país, o habían más, o no había ninguno. Y ahí yo estoy convencida, lo voy a seguir defendiendo, que efectivamente habían dos proyectos de país. Había uno que tenía sí, había una fuerza política, pero no era solo una fuerza política, eran sectores de izquierda que acompañaban las luchas populares y que se iba construyendo esa gran mayoría, que ahora lo volvemos a hablar de las nuevas mayorías, bueno, que se iban construyendo esas mayorías con un proyecto que tenía que ver con seguir profundizando cambios. Y había otro proyecto de país que era de los sectores conservadores y que venía por la restauración. Eso para mí quedó claro que sí. Entonces, no sé, tendremos que seguir profundizando la discusión. Sin lugar a dudas, estoy convencida que no es una cuestión de que venga tal fuerza política a decirnos lo que tenemos que hacer. Comparto los ejemplos que planteaba Marcelo al respecto y por eso discrepo con lo que planteabas de UPM. Puedo hablar a nivel personal y decir cuál es mi opinión, y creo que eso más o menos ha quedado claro al respecto del impacto de las transnacionales en general, del colonialismo, del extractivismo. Fueron cosas que vine repitiendo. Ahora, hay veces que toca más, no es mi opinión, sino lo colectivo. Y ahí hay una contradicción que sigue vigente y que la planteamos en intervenciones anteriores, que tiene que ver con esta dicotomía entre el trabajo y el impacto que se genera a nivel territorial y de medio ambiente. Entonces, yo puedo estar de acuerdo o no, de hecho participé en todos los talleres que se organizaron. La cuestión tiene que ver con que, bueno, ahí habían diferencias y habían compañeros y compañeras principalmente que entendían que era importante ese proyecto no solo para la economía general del país, sino que para el territorio mismo. Y también me junté con las compañeras feministas y de organizaciones que te decían, no, si nos meten la vida por acá, nos matan en esto, lo conversamos en pila de espacio. Ahora, la realidad es que, bueno, habían un montón de sectores que entendían que era por ese camino. Y bueno, y ahí quedará después la opinión que cada una pueda tener, pero no sé, me parece como muy fuerte decir, no podés criticar las transnacionales coso y votaste a favor de UPM. Es como, es que eso, lo que digo es que hay que rascar un poco más, porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Entre el 2003, y el 2016 se triplicó las remesas al exterior del capital extranjero. Entre el 2003 y el 2015, la balanza de bienes exportables uruguayos pasó de estar compuesta por un 70% de capital nacional y un 30% de capital transnacional a estar hoy en un 70% de capital transnacional y un 30% de capital nacional. Lo mismo pasa con la posesión del suelo. Lo mismo pasó con la expulsión de más de 12.000 trabajadores, asalariados y pequeños productores producto de la formación de los grandes latifundios que están bajo el dominio de la silvicultura. Hoy los dos grandes latifundistas más importantes que tiene Uruguay son UPM y Montes del Plata. Se desarrollaron en buena medida en el marco de los gobiernos progresistas. Yo estoy diciendo que los gobiernos progresistas son malos, no, estoy diciendo el movimiento sindical. Si mira desde el punto de vista de clase, lo que tiene que mirar es cuáles son las contradicciones de la formación social uruguaya. ¿Y cuáles son las contradicciones? La dependencia y la desigualdad. Y un gobierno progresista no puede abatir esas contradicciones porque tiene compromiso de clase con el capitalismo, porque es un gobierno policlasista. Ahora no tenemos un gobierno policlasista. Ahora tenemos un gobierno que está atado al 1% más rico y las consecuencias las estamos pagando con creces. Pero un gobierno policlasista no es el gobierno de los trabajadores. Es un gobierno de alianza de clase, que lo que hace es amortiguar las contradicciones, pero profundizarlas por otro lado. ¿Por qué? Porque el 1% más rico en el Uruguay no tuvo ningún tipo de afectación para seguir acumulando durante los progresismos. Los ricos se hicieron más ricos. Esa es la realidad empírica. Entonces, está bien, necesitamos ir a hablar de territorio y UPM, ¿cómo le vamos a decir a los compañeros de la construcción que UPM no es importante? Es un disparate decir eso. El problema es que mientras tengamos
una apropiación de la riqueza socialmente producida que quede en el marco del capital privado, el Estado y la sociedad organizada no tiene condiciones de poder para imponer una alternativa. Hoy cuando me cortaste, que me cortaste bien, yo iba a hablar de la matriz de la diversificación de la matriz energética, una inversión que podría haber hecho el Estado bajo los gobiernos progresistas y se le dejó al capital privado, entre otros a el dueño del Real Madrid. ¿Sabes cuánto le paga el Estado por año a los dueños de los eólicos? 460 millones de dólares. Esos 460 millones de dólares podrían haber quedado en manos del Estado y el Estado con esa plata dinamizar puestos de trabajo con una perspectiva de desarrollo propio en materia de innovación, en materia de desarrollo y en materia de trabajo socialmente necesario. ¿Cuánto trabajo socialmente necesario hay y cuánta gente sin trabajo hay? Si el Estado se apropia del capital que la sociedad misma genera y no dejamos que se vaya al extranjero, como se está yendo, entonces tenemos muchas más condiciones para que la gente que esté sin laburo tenga laburo genuino con un desarrollo propio estratégico y no en manos del capital privado. Pero desde el Estado, los empresarios privados uruguayos, los pequeños empresarios, tenían un proyecto, porque cuando se hace el proyecto de UPM, en mi caso que me tocó entrevistar a autoridades de gobierno, sobre todo en este último, lo que se señaló es: tenemos una economía muy deprimida en el centro del país, no tenemos inversión, no tenemos proyectos, y a través de UPM vos tenés un proyecto que intenta dinamizar la economía. Es algo que viene pensado de los gobiernos de Valle, con la ley de deforestación y ya pensando en Sanguinetti, ¿no? Sanguinetti, perdón. Pero esa, mientras está ahora en plena auge la obra, genera 8.000, 10.000 puestos de trabajo. Cuando la obra se va, son 200, 300 puestos de trabajo. Obvio que cualquier gobierno que esté va a decir: la abrazo porque voy a solucionar casi un periodo entero de... Pero están así solo 200, no hay un conjunto. No, se genera una cadena, pero no es el una cadena porque hay 200 no es el impacto primario que se vende. No es el impacto primario, pero hay trabajo, pero a partir de las plantas hay trabajo directo e indirecto. Pero ¿sabes qué pasa? Y la contaminación, Ana María, de la que se habló... La inversión la termina haciendo el Estado. La inversión de UPM la termina haciendo el Estado. 1.000 millones de dólares va a poner el Estado producto de deuda para construir la vía férrea. Y los 4.000 millones... Te voy a interrumpir. Los 4.000 millones que va a salir de inversión se los terminamos pagando el propio Estado porque le vamos a comprar la energía de biomasa que produzca la UTE a $72 el megavatio. Dos comentarios de lo que pude testear y después ustedes dirán. La infraestructura de un país siempre la construyen el Estado. Por eso lo que pasa que la construyó Dilma Rousseff y Lula en el gobierno del PT. La infraestructura a las empresas privadas las construye el Estado y son para el país, no son para UPM o son para UPM. Bueno, si no le agarro una discusión, capaz que Marcelo tiene a ver, más Marcelo, claro. La utilización de la vía tiene un costo para el que no sea de UPM mientras está. Aparte, lo que planteaba Tamara, que fue algo que no lo tomamos tanto como movimiento sindical, la situación de lo que pasa con la construcción de la vía y socialmente, vemos una discusión que al que no es de Durazno le puede parecer que están discutiendo por unos fierros viejos. Pero no. Nosotros que tenemos sindicato nacional y hemos ido varias veces, la discusión que le toque en eso es un monumento histórico. Son discusiones sociales que están atadas a esto, y después hay que pasar la cuenta final de cuánto puso el Estado uruguayo y cuánto deja UPM. En el impulso de la obra, obviamente, son 10.000, 15.000 puestos de trabajo directos y todo lo indirecto, todos los materiales, barracas, camiones, todo lo que funciona. Pero después, ¿qué pasa cuando pasamos la cuenta final? Marcelo, y después vamos a algunas preguntas. Bueno, no, yo creo que es inobjetable, digamos, que en la estrategia de desarrollo promovida por el progresismo, digamos, del 2005 al 2020, se priorizó la promoción, digamos, de nuestra dotación de recursos naturales,
la atracción de inversión extranjera directa, una matriz productiva que en definitiva objetivamente se primarizó y se transnacionalizó con componentes de distribución del ingreso, digamos. La distribución del ingreso viene por una sensibilidad distinta con respecto a la emergencia social, a la equidad, a la seguridad social, a la salud, a la educación y los consejos de salario. Nosotros caracterizamos que lo que está sucediendo hoy es parte de un movimiento global que es la contraofensiva del capital contra el trabajo y en el quiebre geopolítico que tiene Estados Unidos con China, el interés de Estados Unidos de controlar a su patio trasero con la doctrina de Monroe, América para los americanos, desde el punto de vista de funcionalizarlo a su contradicción con China. Y deriva de un esfuerzo importante de la derecha y las clases dominantes por revertir la situación progresista. Al resultado electoral del 2015, el actual presidente de la República dijo, bueno, nosotros aspirábamos a un cambio, la sociedad no quería en este momento este cambio, vamos a generar el trabajo para que la sociedad lo quiera. Ganó después en el 2019, a los 5 años. Pero hay un problema que es objetivo de los límites del progresismo que también apunta a esta cuestión, que nosotros lo tenemos que analizar rigurosa y críticamente. Yo no aplaudo todo lo que sucedió, tengo que tener cabeza crítica y no me cuestiona eso la pertinencia de pensar en un bloque histórico alternativo, sino la autocrítica ¿cuál es? ¿Por qué nosotros no aumentamos la gravitación de los trabajadores para ir a más? Si tú dependés solamente de las materias primas, dependés de que los precios de las materias primas bajen y entras en un shock externo donde se cae todo el modelo. Fue lo que sucedió. Entonces ahora mantenemos la misma matriz productiva primarizada y transnacional, solamente que en vez de con algo de distribución del ingreso, con un ajuste radical del capital contra el trabajo. ¿Cuál es el desafío del movimiento obrero? Y termino con esto. Y esto es un problema que no nos atañe solamente al Uruguay, porque no existe la inversión para filantropía, ninguna inversión es para generar trabajo. El capital invierte en función de una expectativa de rentabilidad para la acumulación. Entonces, el punto es si nosotros podemos generar las condiciones de un programa de transformaciones más profundas, por eso hablamos del Congreso del Pueblo, que permita no solamente mantener la matriz productiva actual con algo de distribución, sino, y este es el desafío, podemos avanzar hasta donde podamos acá en Uruguay, en simultaneidad con las luchas de América Latina, ir a un nuevo modo de acumulación, superar la matriz productiva dependiente e inaugurar rutas, formas de tránsito hacia la emancipación de los trabajadores. Pero ese es un desafío que es sindical, pero es cultural, es educativo, es ideológico y es político. Por eso yo no vinculo esta concepción con la pérdida de independencia de clase. Al contrario, ¿y hasta dónde vamos a avanzar? Y hasta que podamos en la relación de fuerza que generemos, ¿no? Pero es una discusión pertinente desde esta perspectiva. El movimiento obrero no puede perder su cabeza crítica y autocrítica, ni siquiera con sus propias acciones y movimientos, porque si no, no aprende y la ruta nuestra es larga y es profunda, ¿no? Llegaron algunas preguntas. ¿Por qué en un momento